Bueno, vamos a dar inicio a esta tercer parte con la temática de Julio Sosa. Y para eso le vamos a dar la bienvenida al doctor Marcos Carámbula, que se suma a la mesa junto al presidente Diego Núñez y al señor Milton Santana. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar entonces con esta segunda mesa. Le voy a dar la palabra al doctor Marcos Carámbula para que comience su alocución. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, a todas. Realmente me siento muy a gusto acá, en esta casa. Me siento muy a gusto por encontrar gente que quiero mucho, hasta con una foto de hace 15 años que estaban. Pero de verdad me siento muy a gusto y les agradezco mucho al presidente que nos haya invitado y poder reencontrarme, además con este hermoso edificio de la Junta Departamental y con los funcionarios y funcionarias con las cuales con muchos de ellas venimos trabajando hace mucho tiempo. En la previa también aprovecho para hacer un homenaje a un vecino y querido amigo pedrense, muy tanguero, don Fernando Torres de la Llosa, que es abuelo de una de las funcionarias, que fue un hombre que vivió 101 años, de una memoria prodigiosa, de una alegría vital impresionante, con un conocimiento de todo lo que era la historia en general, de la historia de nuestro pueblo, de las piedras, de los testimonios de Julio, y que además hasta el último tiempo que viajaba de las piedras al teatro, a la ópera, al cine, con una inquietud vital formidable. Entonces, haber llegado, encontrarme con una foto de hace 15 años, encontrarme con la nieta de Fernando Torres de la Llosa, encontrarme con queridos ediles y funcionarios y funcionarias de la Junta, realmente no sería justo que no lo dijera. Así que muchísimas gracias por encontrarnos. Cuando el presidente me invitó para este seminario, yo le decía, desde luego me gusta mucho el tango, pero hay gente que sabe mucho de la historia del tango, como el profesor Santana, y hay gente en nuestro departamento que sabe mucho de la historia del tango. Si se quiere, nosotros los pedrenses tenemos una cuestión muy especial porque allí nació y afirmó siempre que era canario y de las piedras Julio Sosa. Pero al mismo tiempo, a mí me parece que es muy importante, y creo que este seminario que convoca la Junta Departamental puede ser un buen motivo, para explorar todo el tango en el departamento de Canelones, que tiene figuras muy importantes y muy renombradas. Hay un trabajo ahora de un historiador argentino, que seguramente Milton lo conoce, Di Paola, que dice el tango lejos del puerto. Porque el tango, desde luego, nació en los arrabales del puerto de Buenos Aires y de Montevideo a la par. Nació de cada una de las bandas, la banda oriental y la otra banda, la banda de Buenos Aires y la República Argentina, pero tiene ese origen arrabalero, ese origen canyengue, ese origen tan propio de ese lenguaje que había allí. Pero se desarrolló, se multiplicó, como dice el autor de este libro, lejos del puerto. Y él hace un análisis en la Argentina de cómo se creció el tango en las distintas provincias y también acá en Uruguay, cómo creció el tango en distintos pueblos. Y en Canelones, fundamentalmente, hubo destacadísimos artistas de tango, que está bueno que en esta inquietud que ha surgido de la Junta, con el aporte tan importante del profesor Santana, se pueda explorar. Por ejemplo, pensar en el Tala, en Edison Bordón, este formidable acordeonista, o en Ciro Pérez, guitarrista, que fue guitarrista de Citarrosa, guitarrista
en tango, formado desde su pueblo del Tala. Tala tiene una historia musical bien interesante. O pensar que en San Ramón nació Tita Merelo, y es verdad, nació en San Ramón. Alguna vez ella volvió a su pueblo, a la iglesia, tratando de ver qué papeles había de su nacimiento allí. Otros valores que en Canelones, Julio nace, digamos, de origen muy humilde, pero la primera orquesta que la cobija es la orquesta Carlito Gilardoni en La Paz, que era una orquesta de músicos entre paceños, pedrenses y de otras partes del departamento. Entonces, a mí me parece bien interesante que la Junta organice este seminario y lo felicito al presidente y a los funcionarios que han armado este encuentro. Yendo ahora hacia el libro de Milton, a mí me parece que es un aporte sumamente importante. No solo él tiene el libro sobre Gardel, que está acá también, y sobre el libro de Julio Sosa, porque en ambos libros coloca en contexto el tango, coloca en contexto una música popular de ese origen que se desarrolla en circunstancias muy especiales. Yo en particular me voy a detener en el análisis que él hace de cómo Julio Sosa. Fíjense que Julio Sosa en apenas 15 años, él se fue en el 49 a Buenos Aires y fallece en el 64, o sea que en apenas 15 años y con 38 años, ¿no? Cuando fallece, es un cantor que hasta hoy tiene vigencia. Hablábamos con algunas de ustedes, a muchos nos gusta más que nada Julio Sosa, a muchos, a muchas, y le daba el testimonio de García Vigil, que decía que para él era el mejor cantor de tangos. Entonces, el libro de Milton, realmente nosotros lo leímos muy, muy detalladamente y verdaderamente nos arrima Julio Sosa hasta el presente. Hoy el tango, que muchos dan por extinguido, sin embargo, se expresa en corrientes musicales de jóvenes. Ahí vemos que los Buitres cantan tango, que alguna de Spinetta y otros que han hecho del tango una fusión con las diferentes músicas rioplatenses y le dan una nueva versión, una nueva visión muy atrapante, aunque los viejos escuchemos Cambalache por alguna de estas bandas de rock de ahora y nos parece distinto, pero bien vale la pena, o Cristian Cari, que canta también tango y muy bien, o Pelufo, que canta tango y muy bien, que viene del rock, pero se encuentra con el tango y lo hace presente. Entonces, la virtud, me parece, primera de Milton en su libro es traernos a Julio hasta el presente. Y él ha descifrado verdaderamente la esencia de este cantor de tango muy especial, que conquista la Argentina y que crece día por día en la admiración. Yo voy a dar algunos testimonios que me tocó vivirlos de cerca a propósito de esto. Milton dice: lo que caracteriza a Julio Sosa es lucha y rebeldía. Y es así. Es un hombre que crece muy pobre, que para vivir en 7 oficios reparte entradas para el cine Stone City, que era uno de los cines de Las Piedras en aquella época, trabaja en el hipódromo, vende boletos, trabaja en Codeleste, la compañía que hasta hoy tiene vigencia, casi 100 años de historia, trabaja de guardia en los ómnibus que iban a Canelón Chico, entra en la Marina, cantaba, se acercaba a los boliches o a los recreos, como se llamaban aquel entonces, de Canelón Chico, de La Paz, y cantaba por monedas para comer y para vivir. Lo alberga el Cacho Mayolo, que fue su gran amigo en el bar El Continuado, que estaba frente a la plaza, ya no está más, y así va creciendo con una convicción de lucha formidable. Yo le agregaba a Milton que a la lucha, a la rebeldía, él es, y agrega, la pasión. Es un hombre apasionado en lo que hace y por eso vive tan intensamente esos años que vivió y murió tan joven, y muere tan joven en un accidente como Gardel, producto de esa pasión que él tenía
por la vida, por encontrarse con los amigos, por estar a full, como estaba en Buenos Aires. Fíjense, yo estoy hablando de prehistoria para ustedes, de prehistoria de Oriente, pero él llega a la Argentina cuando estaba de moda el Club del Clan, que era Palito Ortega, Leo Dan, Chico Navarro. Era la música que los jóvenes escuchábamos, el Club del Clan. Pero al mismo tiempo está surgiendo en esa década los Beatles, con lo que fue los Beatles para los jóvenes en aquel momento. Y en ese cuadro, en Buenos Aires con el Club del Clan, los Beatles a nivel universal, Julio revaloriza, revitaliza y pone al tango en su lugar, en primera línea. Nos contaba Leopoldo Federico, que estuvo cuando le hicimos un homenaje, que estuvo a visitar el mausoleo, que estuvo mucho rato conversando con todos nosotros, de que Leopoldo Federico fue la última orquesta con la que cantó Julio Sosa. Lo dice Milton en el libro. Llegaba Julio a los bailes con la orquesta de Leopoldo Federico y se paraba, llenaba los bailes de toda la Argentina con aquella presencia viril, varonil, con esa voz, el varón del tango, con esa musicalidad. Él tenía un oído absoluto, lo aprendió en la calle, no lo aprendió de otra manera que escuchando y en función de sus cualidades naturales. Y así crece, llega a Buenos Aires y se va cobijando en diferentes orquestas que cuando lo ven de una voz privilegiada. Todo esto lo analiza muy bien Milton. Como un faro se instala Julio con su coraje, su juventud, su varonil presencia, nos relata Milton, y cómo convocaba miles en sus actuaciones. La personalidad es tratada por Milton con mucho respeto. Relata las peripecias de su vida, de la pobreza, en donde se crió, un recorrido para ganarse un peso y finalmente triunfar. Y hay una cuestión muy característica de Julio que, a diferencia a veces de otras personalidades, Julio siempre volvió a las piedras. Esto me lo contaban gente muy amiga de él que tuve la oportunidad de conocer, Víctor Mancebo, Heriberto Hernández, Juancito Cuenca. Julio estaba en el apogeo de su fama, venía al Uruguay y cantaba para Canal 10, en la fonoplatea del Espectador, que su locutor fue nada más ni nada menos que Alfredo Citarrosa en esa oportunidad, y de noche él se venía a Las Piedras a compartir un asadito o una reunión con sus amigos. Me contaba Víctor Mancebo, uno de sus grandes amigos, que en una de esas noches, esto estamos hablando cuando Julio estaba en su apogeo y poquito tiempo después fallece. En el accidente, la última actuación de Las Piedras fue en el Club Olimpia, que era el club de su amigo el Cacho Mayolo, y actúa a beneficio para tratar de equilibrar las finanzas del Olimpia. Nos contaba Víctor Mancebo que una noche, en la casa de Heriberto Hernández, del Pardo Hernández, estaban todos los amigos de Julio comiendo un asadito, tomando unos vinos, y en un momento desaparece Julio. Y ellos no se dieron cuenta, pensaron que habría salido a tomar aire, creo que no fumaba, creo que fumaba, a fumar, y no lo encuentran, y lo encuentran sentado en el cordón de la vereda llorando, y dice: esta es mi máxima felicidad, estar en Las Piedras y con mis amigos, en este momento que tengo tanta fama y que me va tan bien. Fíjense entonces esa personalidad tan interesante. Lo dice también Milton, el amor por su hija. Él tuvo una sola hija, que la tuvo con su segunda o tercera esposa, Urfield, que se fueron al sur de la Argentina porque no querían que Julio la viera. Una vez Julio se arrimó a la casa donde vivían, en Río Gallegos o no, en donde era, en Puerto Madryn, bien al sur se habían ido. Julio va con un regalo porque era muy sentimental para su niña. Sale la niña y ve a aquel hombre tan grande y llama a su madre. Dice: aquí hay un señor que dice que es mi padre. Lo echaron, ¿no? Lo echaron.
Entonces, su gran pena fue, siempre anduvo buscando a su hija, y lo lindo que cuando en Las Piedras le organizamos toda la inauguración del mausoleo, que era un tema pendiente, la inauguración del Museo Julio Sosa, cuando vino Leopoldo Federico, vino la hija, y estuvo recorriendo todos los lugares donde se había criado su padre, con una gran avidez por conocer la historia de su padre en Las Piedras. Donó una serie de fotos para el museo, o sea que es una hija que se reencuentra con su padre muchos años después. Y increíblemente tiene un hijo, dos hijos que tiene, un hijo de la hija de Julio Sosa, que es exacto a Julio Sosa, mide 1,80 y pico, el porte, la cuestión es prácticamente muy similar a Julio Sosa. Milton rescata en el libro sus tangos preferidos, los tangos que levantaban de sus asientos al público que siempre lo acompañó. De aquel inicial Tengo Miedo, con que deslumbró cuando le tomaban lo primero que cantan cuando le van a tomar una prueba es Tengo Miedo. Es una letra formidable y la voz de Julio Sosa la hace formidable. Ahí eso era con Pontier, Franchini Pontier. Lo escucha y dice, te quedás. No tenía traje, no tenía nada, lo visten, y de ahí empieza su ciclo en la Argentina. Tengo Miedo. La Gallola, que es uno de los tangos cantados, últimos tangos cantados pocos días antes de morir. Esa maravillosa interpretación de por qué canto así. En el prólogo justamente de la comparsita que conmovía y silenciaba los salones, como nos contaba Leopoldo Federico. Dice Leopoldo Federico que entraba en los salones y Julio empezaba con esto y quedaba todo el mundo admirado. Entonces Milton nos va poniendo todas las mejores canciones, es el gran valor del libro, además de todos los contenidos que tiene, que repasa el cancionero de Julio Sosa, y nos pone de cara a Julio, además, que sin duda lleva una pena muy profunda, que se expresa en la canción y en la poesía. Julio era poeta, además, y su poema 2 horas antes del alba, que es prácticamente que anuncia su muerte, es de un dolor, de una herida profunda que la expresa en la poesía. El autor Milton recurre, porque vieron que a veces en la vida de los artistas las fuentes no son totalmente confiables. A veces uno ve cosas que no reflejan con exactitud lo que era la vida de los artistas. Y Milton recurre a fuentes muy serias, muy cercanas de la vida de Julio, a trabajos sobre su personalidad que verdaderamente, a mi entender, nos hacen ver al personaje en su plena dimensión. Sus fuentes, además, las de Milton, están avaladas por testimonios rigurosos y legales. Nosotros también en la Intendencia hicimos un esfuerzo publicando un libro sobre Julio Sosa que hicieron un psicoanalista argentino, Jorge Dimov, y una uruguaya, Esther Echenbaum, grandes conocedores del tango. El libro está, yo creo que debe estar en la Junta, si no hay que mandarlo de la Intendencia, donde hay un análisis muy detallado de esa historia de vida de Julio Sosa y empieza a pensarse una interpretación de esa característica que pinta también Milton, de la rebeldía, de la lucha, de ese dolor que a veces se expresaba. El libro rescata episodios muy elocuentes de su vida, eso que conté de los amigos, su temperamento fuerte, firme, sin claudicaciones. Yo no lo conocía a Julio Sosa, tenía 15 años cuando falleció, pero de luego en Las Piedras, cuando iba a Las Piedras o lo pasaban por la televisión, la gente dejaba para mirarlo a Julio Sosa. Él siempre tenía esa costumbre de escuchar, de hablar con sus amigos, los invitaba a Buenos Aires, los esperaba en Buenos Aires, los atendía con gran cariño, con gran afecto, como también desatendía, y hay anécdotas también muy lindas, de algún personaje que le había negado cuando era muy jovencito y cantaba en los bares o boliches, le había negado su entrada
alguna confitería muy famosa de Las Piedras y fueron a Buenos Aires y se quisieron dar dique diciéndole: somos del pueblo de Julio Sosa, somos de Las Piedras, no sé qué, desde una mesa donde actuaba Julio Sosa. Julio no los recibió, porque no se olvidaba de ese desaire que les habían hecho desde chico, que no lo habían dejado entrar por un café con leche, le dijeron: no vagos aquí. No, eso pasó en la plaza de nuestro pueblo, querido Lista. Querido Lista. Entonces, creo que vale la pena el libro. Julio era, no hay que desmentirlo, un gran enamorado. Se casó muy joven en Las Piedras con una muchacha, él de 16 años, una muchacha de su misma edad. Tenía un amor imposible en Las Piedras que lo describe este libro, que vive todavía esta señora muy bonita que vive en la ciudad de la costa. Por cierto que después tuvo diferentes amores, pero una búsqueda vital, legal, simpático, con mucho humor. Además era un gran cuentista. Y eso, Milton, nos hace acordar a las características que vos en algún momento describís. Ustedes conocerán a gente de mi familia que también fueron grandes cuentistas, grandes humoristas, que eran sobrinos de Julio Sosa. Y quiero decir esto porque hay un capítulo que aborda con mucha responsabilidad Milton, referida a su progenitor. Recién un periodista, cuando entraba, me pregunta: bueno, pero el progenitor era de su familia. Julio lo define muy bien: soy fruto del erótico error de mis padres, en su poesía. Soy fruto del erótico error de mis padres. Yo tengo testimonio de Fabio Serpa, que fue muy amigo de Julio cuando estuvo en Buenos Aires, que después fue fundador de la Academia del Tango, de Víctor Manceo, de gente de mi familia, inclusive de que Julio sabía cuál era su padre real. Pero lo que importa, y eso, por eso agradezco mucho el respeto con lo que le trata Milton, es que Julio Sosa es Julio Sosa, más allá de quién fuera su padre. Es Julio Sosa. Y se inmortaliza con el nombre de Julio Sosa. Y en la Argentina, en el Uruguay, es Julio Sosa. Yo tengo acá del archivo de Viñola, y ya termino, Milton, y ya te dejo, del archivo de Viñola, alguien que ustedes conocen, fotógrafo de La Mañana del Diario, corresponsal, muy estudioso y muy seguidor de la historia de los tangos y en particular de Julio Sosa. Tengo, en función de la Comisión de Patrimonio, una ficha hecha por Virginia Vidal, numerosas fichas de Julio Sosa hechas por Viñola. Pero quiero leer esta uno porque lo conocimos a este hombre. Un puesto de frutas y verduras en Avellaneda. En frutas y verduras la calidad se llama Julio Sosa. El varón del tango, la verdad, en productos hortícolas. Esto era un hombre que venía todos los años, y cuando inauguramos el mausoleo de Julio Sosa fue una enorme alegría porque dijo: al fin Julio tiene el mausoleo. Venía todos los años de Avellaneda a Las Piedras a depositarle una flor en homenaje a Julio y se iba, venía por el día y se iba. Esa vez pudo conocer a Leopoldo Federico, pudo conocer a los amigos. Pero entonces esto define, así como en frutas y verduras, dice este hombre, la calidad se llama Julio Sosa. Y Milton hace muy bien con este libro en rescatarla. Les agradezco mucho la paciencia, y disculpe si he mezclado algunas cosas que a mí me emocionan mucho, pero que hacen, me parece, a la verdadera historia de Julio. Gracias. Entonces la presencia del doctor Marcos Carámbula, y antes de continuar con el seminario, vamos a invitar al doctor Marcos Carámbula, el profesor Milton Santana, a pasar adelante, que el presidente de la Junta Departamental le quiere hacer entrega de un presente.